de Chile rápidamente hasta la mitad del mundo. Allí está César García Vélez, tiene un nuevo reporte hasta ahora. Compañero, cuando quieras. Sí, Andy, nos hemos desplazado hacia la Asamblea Nacional del Ecuador, como parte de las propuestas que el presidente de la República ha formulado en las reformas constitucionales, está el tema de permitir nuevamente que bases militares extranjeras puedan operar en el Ecuador. Al menos ese es el planteamiento que ha trazado el mandatario, y esto ha recaído en la Asamblea Nacional, en una comisión que ya fue seleccionada y que estará liderada por la Revolución Ciudadana. Justamente estoy con la presidenta y asambleísta de esta bancada para poder conversar al respecto de cuál va a ser la dinámica del tratamiento de este polémico tema. Gracias, asambleísta Gisela Garzón, por este espacio. Bien, primero entendemos que ya está conformada la comisión. ¿Desde cuándo comenzarán a sesionar? Gracias, un saludo a la audiencia. Sí, la comisión está conformada, tuvimos la primera sesión de instalación como manda la ley, en los 4 días posteriores a que el Pleno tomó la decisión, y una vez agotados los procedimientos administrativos internos para poder cumplir con todo el requisito que marca la norma, estimo que se pueda convocar la semana que viene de manera presencial, no solo por la relevancia del tema, sino porque será el primer momento de abocar conocimiento de esto. Y empezarán a correr los tiempos legales como están establecidos. Es una comisión multipartidista, está conformada por diferentes bancadas. Si bien está presidida por la Revolución Ciudadana, hay diversidad de criterios en este tema en particular, pero hay una preocupación común, y es que primero esto se analice adecuadamente con la amplitud que el tema requiere, y luego que no se utilice ni se lo manosee para un fin electoral puntual, porque la seguridad no puede ser utilizada con ese objetivo, mucho menos en la situación en la que se encuentra el Ecuador en este momento. Muy bien. Antes de partir sobre el trabajo que usted va a desempeñar como titular de esta comisión, ¿cuál es la postura de la Revolución Ciudadana frente al tema? ¿Ustedes creen que es prudente que vengan bases extranjeras al Ecuador y que eso ayudaría al tema de la seguridad, como lo considera el presidente? La Revolución Ciudadana, siendo gobierno, demostró que sin necesidad de presencia de base extranjera alguna o de milicia extranjera alguna se puede retomar la senda de la seguridad, y se puede hacer cuando no solo existe voluntad política, sino capacidad de gestión de lo público. Eso significa fortalecerlo. Entiéndase, las capacidades de seguridad, la política criminal, el cuidado de la frontera, y de la mano de una política social sostenida, educación, salud y demás. Eso es el golpe más fuerte que ha tenido el Ecuador en los últimos años, y por lo tanto, con evidencia desde las cifras, podemos mostrar que hay una posibilidad de sacar adelante el Ecuador en materia de seguridad sin ninguna presencia extranjera. Eso no significa que geopolíticamente hablando, al día de hoy, las condiciones hayan cambiado a nivel regional. Y es necesario, se vuelve necesario, sí, por supuesto, coordinar con países vecinos, por ejemplo, para cómo precautelar de alguna forma nuestras fronteras, entender qué está pasando con la producción de droga, por ejemplo, el tránsito de la delincuencia organizada. Eso es fundamental, geopolíticamente hablando, de nuestros países cercanos. De allí que esta reforma en particular constitucional nos deja alguna preocupación, porque prácticamente el artículo queda en nada. De todo lo que el artículo contiene, se reduce a Ecuador es un país de paz, y eso nos deja algunas ambigüedades allí abiertas que la Carta Magna no debería tener, y nuestra postura en ese sentido es que el debate sea lo más técnico posible, de tal forma que el documento que le presentemos a la Corte, primero, tenga vía constitucional, y segundo, pueda significar un aporte realmente para este gobierno, para el que venga, tomando en cuenta los tiempos en los que estamos cursando como país. ¿Cuál es su interpretación de lo que señalaba el presidente de la República en su red social cuando decía el Partido Social Cristiano y Suma dejaron que la presidencia de esta comisión recaiga sobre la Revolución Ciudadana? ¿Él tiene una preocupación de que esto no pueda ser aprobado, o a qué aduce usted que se refiere el presidente? A que el presidente fue legislador, pero aparentemente no entendió nada del procedimiento parlamentario, porque no hay otra explicación, no hubo otras mociones presentadas en primera instancia, y lo siguiente es que tiene representación su bancada. Está la legisladora Morillo, que es de ADN, y por lo tanto ninguna bancada por sí sola logra una mayoría para tener una línea en particular parcializada o algo por el estilo, en lo absoluto. Lo que corresponde es que esto se lleva adelante conforme marcan los tiempos y conforme el antecedente mismo de la Asamblea muestra, porque nosotros ya hicimos una reforma previa para el apoyo complementario de la policía a las Fuerzas Armadas, entonces el camino está trazado, no hay que inventarnos absolutamente nada. De allí que sus preocupaciones político-electorales pretendan hacer de la Asamblea una especie de contrincante frente a todo lo que está pasando en la contienda, pues es irresponsable, y al menos de esta presidencia no espere ninguna respuesta. Para pelear se necesitan 2, y yo no estoy peleando con nadie, tengo una responsabilidad parlamentaria y la voy a cumplir. Finalmente, Gisela, me
me parece importante para Latinoamérica brindar algunos números al respecto de cómo estuvimos antes de la base de Manta, que me parece que fue el momento en el cual se critica por las otras bancadas. Fue Correa quien expulsó a la base de Manta y por eso estamos en la situación que estamos ahora. Ese es el argumento que presentan. Por otra parte, ¿cuáles son los números que ustedes manejan para argumentar esto no es cierto y por ello no necesitamos de bases extranjeras? Lo que ocurrió desde el gobierno de Maguad en su momento es que una parte de la infraestructura de la Fuerza Armada Ecuatoriana pasó a ser utilizada por milicia extranjera, en este caso milicia estadounidense, sin ninguna normativa que rija, ordene o permita alguna especie de respuesta o seguimiento de qué acciones hacía esta milicia para que su trabajo se traduzca en mejores condiciones de seguridad. Antes del 2007 Ecuador no estaba mejor que ahora. Antes del 2007 más bien el tema de tanto en materia de seguridad como en materia social era muy complejo. Llega el gobierno de la Revolución Ciudadana y logra hacer una inversión importante en diferente índole, entre esos el de seguridad, y termina el gobierno de la Revolución Ciudadana con el Ecuador como uno de los países más seguros, teniendo incluso ciudades como Ambato, Quito, en el ranking de ciudades más seguras del mundo. Eso al día de hoy lamentablemente es la cara contraria. Durán está entre las ciudades más inseguras. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto que coordinar con gobiernos cercanos, pero fundamentalmente voluntad política para ejercer el Estado con sus capacidades, invertir desde el Estado en mejores condiciones para la policía y Fuerzas Armadas. Mejores condiciones solo salariales, no, de seguridad, de capacitación, de empleo, de infraestructura, mejores condiciones a nivel local para que la policía esté ciudadanizada, que esté con la gente. Eso sí se puede hacer. Que hay cosas mucho más amplias del día de hoy, sobre todo por el incremento del crimen organizado, claro que requiere otro respaldo, pero ese respaldo no tiene que ser renunciando o no tendría que ser renunciando a las propias capacidades estatales, sino poniendo las estatales al servicio de la gente con respaldos complementarios, pero solidificando a las Fuerzas Armadas en este caso. Muy gentil, gracias. Gracias a ustedes. Tienen a la presidenta de la comisión que va a manejar esta reforma constitucional al respecto de las bases militares extranjeras. Esto va a tardar un tiempo, pues seguramente al finalizar la gestión de la Asamblea, pues será evacuado hacia la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra. Esto ya será como parte de la transición para el siguiente gobierno. Esta es la información, Andy, tú sigues desde estudios. Gracias, compañero, así será, nos vemos enseguida.